Se cumplen 7 días de los terremotos que azotaron Venezuela y siguen llegando topos azteca a tierra venezolana desde distintas partes del mundo, que se están dejando la piel literalmente en el terreno. Y como si fuera poco, tienen que soportar este tipo de altercados. Se presentan ayer para trabajar en una zona de La Guaira porque fue un pedido de una familia que se sentían prácticamente desahuciadas porque daban por finalizada la búsqueda, y al llegar los perros de los topos marcan 3 posibles lugares de vida, y cuando los topos quieren ingresar a trabajar les niegan el acceso. Eso es lo que contaba el chino para un medio de comunicación. No tiene desperdicio. Porque el señor pidió venir a hacer una visita y lo notamos. Y dije a todos mis tipos, quédense aquí, porque yo no quería que pasara lo que dice Carlos, que lleguen y que te digan que no. Si les dicen que no, vamos frustrados, porque la señora está pidiendo. Pero ¿y quiénes son los especialistas? Ustedes, ¿verdad? Nosotros. Entonces, aquí lo que queda es que nosotros, el pueblo, los vamos a rechar, ¿no? Y ustedes son los que saben, ahí si hay personas vivas, ¿cómo es posible que ellos nos vayan a sacar? Entonces nosotros, aquí los familiares, en el pueblo somos nosotros. Nos vamos a unirnos y sacamos a todos esos de ahí y que ustedes hagan su labor. ¿Por qué ellos van a impedir que ustedes rescaten o fallecidos o sobrevivientes? ¿Quiénes son ellos? Aquí hay un grupo, podemos organizarnos y sacarlos aquí a coñazo limpio. Lo primero que tenemos que segundo y final, aquí queda el segundo puente. Y esos pendejos venezolanos no sirven por una mierda. Ellos no saben lo que se hicieron, hay personas vivas. Salmón Paniagua, soy un miembro activo de los Topos de México. Ahorita el perro marcó 3 lugares con posiblemente vida. Y ya estamos esperando que si se ponen de acuerdo, nosotros estamos aquí, tenemos el equipo listo aquí en el estacionamiento para empezar a trabajar y traer más personas si es necesario para trabajar alrededor de las 24 horas hasta que cumplamos con el compromiso que el jefe si él se compromete, nosotros aquí estamos dispuestos, solamente que nos dejen trabajar y bueno, también llegar con una diplomacia, ¿verdad? Porque nosotros estamos aquí con la mayor empatía y con las ganas de ayudar, y pues solamente que si nos permiten ayudarles, por otro les ayudamos. Entiendo. Ustedes imagínense que son los familiares de esas personas que están debajo de los escombros. Mira, es que es una cosa increíble. Las cosas que yo estoy escuchando, las cosas que yo estoy viendo, son cosas que son absolutamente increíbles. O sea, realmente cuando pasan estas catástrofes, sale lo mejor, pero también sale lo peor de las personas. Me pongo de los nervios, pero fíjate que luego le hacen, escucha la voz, fíjate que luego le hacen una entrevista a esta persona, explica lo que pasó realmente, mira. De acá de los venezolanos que empezó a mover la maquinaria. Entonces, empezó a mover la maquinaria a las 10:25 de la noche. Están los Topos de México que ya marcan sitio donde hay vida y ellos dicen que no, que se retiren porque ellos son los que van a comenzar a ver los escombros. Los Topos acaban de decir, si mueven los escombros, esos sobrevivientes van a fallecer. Entonces, ¿qué les estoy yo diciendo a la gente que está aquí y los familiares? O sea, somos el pueblo, nosotros somos los que mandamos, no manda un general pendejo que está allí, discúlpeme la palabra, estoy muy molesta, no manda un general, no manda un coronel aquí que es un inepto que no sabe que si mueven las placas se mueve todo el terreno y pues los que estaban vivos, adiós. Pero ¿por qué no? ¿Tienes a los Topos ahí que tienen 41 años de experiencia? Por favor, pero ¿qué hay adentro de la cabeza de esta gente? Por favor, es que ya esto no se puede aguantar. Entonces, ¿qué pasa? Aquí la gente los estoy de una u otra manera incitando a que se opongan a que ellos muevan las maquinarias. Los estoy incitando a que vayan y conversen con ellos y que los Topos hagan su trabajo que tienen que hacer. Los Topos tienen ya más de 1 hora ahí esperando a que un fulano general, que no sé quién es, de que sí o no, y el tipo dijo que no, que iban a mover los escombros. 1 hora esperando. ¿Tienes a una brigada de los Topos Azteca de México esperando madre mía, sabiendo que probablemente hay vida allí? 1 hora.
No, yo me quedo sin palabras, chicos. Tienen 7 días aquí, 6 días aquí, no han hecho nada. ¿Te puedo hacer una pregunta? Entonces, Es muy grave la bueno, denuncia. casualidad, habían llegado más rescatistas, ya se están retirando. Es muy grave la denuncia. El perro, Qué barbaridad, qué barbaridad. Yo realmente, yo me quedo traspuesta, yo me quedo sin palabras. Las cosas que se están viendo no tienen razón de ser. Están sin comer, están sin dormir. Ayer David tuvo un accidente, se clavó una varilla en la oreja, tiene la oreja toda vendada. Es que el cansancio empieza a pesar, por favor, tener un poco de piedad también por los rescatistas, por favor. Mira justo lo que les decía de David, mira cómo está. Mira, el chino no está, pero estoy con David, que es el menor de los topos. Hola. Es el menor, ¿no? De los más jóvenes. Es de los más jóvenes de los topos. Un compañero venezolano también que nos ha salido de las estructuras. De los más duros también. Para que sepa que pues, seguimos trabajando. Ellos están en Caracas, ellos están en la zona, creo que ese es un edificio que se llama Petunia, en la zona de Palos Grandes. Entonces el grupo está dividido. Hay un grupo que está en la zona que se lleva la peor parte, que es La Guaira, y David con otro grupo de personas, con otro grupo de topos y más topos que están llegando diariamente haciendo los trabajos, y ahí se van a quedar hasta que rescaten hasta la última víctima, ¿no? Ellos dicen que en otras catástrofes similares han llegado a rescatar gente con 17 días debajo de escombros. O sea que no pierden en ningún momento la fe, no pierden la esperanza en ningún momento. Van a estar en Venezuela por lo menos hasta finales de agosto, eso es lo que tienen planificado los topos. O sea que van a seguir apoyando y van a seguir trabajando para recuperar la máxima cantidad de cuerpos y si Dios quiere rescatar también vida. Para que estén al tanto, chicos, que vuestras donaciones están llegando, están saliendo poco a poco junto con los topos para llegar a Venezuela, allí a donde se necesite. Ya saben que en el vídeo anterior los topos estaban pidiendo encarecidamente bolsas, este tipo de bolsas, pues poco a poco se van surtiendo, poco a poco van saliendo este tipo de bolsas, pero hoy el chino hacía un llamado aún más importante, porque no solamente necesitan bolsas, necesitan voluntarios. Y escuchan bien este vídeo. Seguidores de Álvaro de la Gruta, soy el chino, el jefe del topo mayor de Topos Azteca. Les pido por favor que sigan las redes de Álvaro de la Gruta para ver cómo pueden ser parte del voluntariado para venir a trabajar a La Guaira. Por favor, sigan a Álvaro de la Gruta, se los pide Topo Mayor. Mayormente ahorita estamos en una realidad ante todo, muchas personas están atadas de las manos queriendo venir y muchos se basan al impulso. Entonces la recomendación mía y principalmente del jefe mayor, el chino de Topos Azteca, ¿okay? Es venir con organización. La organización la tenemos nosotros, garantizamos logística, traslado, ida y vuelta, hospedaje y todos los equipos a nivel de herramientas de trabajo para garantizar que tu salud, tu vida esté bajo respaldo de la fundación. Entonces, atento a mis redes sociales, que les estaré dando más detalles de cómo hacer el tema de los voluntariados desde Valencia hasta La Guaira. Bendiciones. Les pido por favor que anoten, hospedaje no es turismo, es voluntariado. Va a haber donde dormir en casas de campaña. Sí, somos voluntarios en zona del desastre, recuérdenlo. Otra de las cosas es que no tengan la perspectiva de que esto es fácil. Tienen que venir preparados mentalmente para lo que se van a enfrentar. La realidad es cruda, no hay otra descripción para eso, ¿ok? Cuando hablo crudo es bastante fuerte. Entonces, muy atentos, que les estaré dando más detalles en el próximo video. Atención, chicos, la página esto es TikTok y la página es Gruta con doble T. Álvaro, en este vídeo justamente de Álvaro está su contacto, está su teléfono, que realmente se necesitan muchas manos. Acá nos dan más explicaciones de cómo está el proceso, cómo está el panorama en la actualidad. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Salomón Paniagua, miembro activo del grupo Topos Azteca y fundador del grupo Azteca USA. Salomón, en este caso, ¿cuáles son los insumos más necesarios ahorita para transmitir al pueblo de Venezuela y a todos importantes? Son las cosas que no perecen, especialmente ahorita no hay electricidad, no hay donde guardarse, como leche para bebé. Y lo principal son los bebés y las mujeres. Entonces, todos sabemos que para el bebé que hay que traer leche, pañales. Juegos didácticos. Sí, y para las mujeres,
cosas de higiene, ¿verdad? Los hombres sí ya pues, aguantamos un poquito más, pero ahorita lo principal es todo lo que es necesario con bebés y mujeres. Ok, ahora bien, ¿cuál es el tiempo de duración o el pronóstico que hay por parte de los topos aztecas de México que se va a llevar a cabo todo este proyecto a nivel nacional? Porque estamos hablando de algo a nivel nacional, ¿cierto? Sí, correcto. Mira, ahorita estamos en la transición de la primera fase a la segunda fase. Todavía estamos escuchando que hay sobrevivientes, estamos buscando sobrevivientes, pero también estamos en la transición de la recuperación de cuerpos. Ahorita todo el mundo hablamos de Venezuela, todos somos Venezuela. El grupo Topo se va a quedar por 6 semanas y 2 meses. Es el tiempo que vamos a durar aquí. Los que más se van a quedar, pero esto no va a durar 2 meses. Después de un desastre de la magnitud como el que pasó en Venezuela, puede pasar 1 año, año y medio y aún la gente se va a estar recuperando. Entonces, tenemos que tener en cuenta seguir apoyando y seguir viendo las necesidades del pueblo venezolano por 1 año y medio, 2 años quizás. Ok. Seguimos aquí manteniéndoles informados. Estamos en colaboración aquí con Álvaro, gran persona. Y hay que seguir apoyando, no parar en esto que estamos haciendo ahorita. Desgraciadamente, tienen que pasar estas cosas para unirnos. Totalmente. ¿Verdad? Porque no hacemos así todo el tiempo y tratar de ayudar al hermano. Pero ahorita en este momento todos somos Venezuela. Mi corazón está con estas madres que se acercan y nos piden que por favor no vayamos hasta que recuperemos a sus hijos. Esos hijos que están llorando por sus madres. Es muy difícil explicar el sentimiento uno como rescatista cuando ve a una madre llorar por su hijo, que por favor no se lo deje uno ahí, que se lo recuperemos o rescatemos, ¿verdad? En este caso estamos en el rescate. Y cuando hacemos el compromiso nosotros como grupo Topos, nunca vamos a retirar hasta que le cumplamos lo que hemos prometido a esa persona. Chicos, hay que seguir donando, hay que seguir trabajando. Esto es algo que me piden continuamente que lo repita. Ellos no piden dinero, no quieren que se confundan con otras asociaciones. Ellos son los Topos Azteca México y los pueden distinguir porque van vestidos de naranja y este es el escudo de los Topos Azteca, así es como los pueden identificar. Este es el escudo oficial. Me están escribiendo muchas personas que quieren donar, pero en el caso de ellos no tienen cuenta para donación, no tienen PayPal, no tienen absolutamente nada para que tú puedas ir a depositar dinero. Así que cuando hacen un pedido, por favor presta atención. Han pedido un vehículo para transportarlos, han pedido bolsas, necesitan bolsas o cuerdas, están pidiendo a través de TikTok, a través de David Tejeda, que es la cara más visible de los Topos junto con el chino. Allí van posteando en las redes sociales. Yo estoy ayudando con mi Instagram, Ceci Dover. Si no me sigues, sígueme porque allí estoy posteando todas las cosas que se van necesitando para Venezuela. Mis redes están abiertas para todo aquel que quiera comunicar algo. Chicos, favor, compartir este vídeo para que se sepa que los Topos quieren voluntarios, necesitan manos para poder trabajar y la mejor manera es llegar a Gruta, con doble T, acordaros, a Gruta, para que ellos les pueda indicar cómo hacer, a dónde se tienen que dirigir, etcétera, etcétera, etcétera. Chicos, un abrazo muy grande y seguimos informando.